Bienvenidos nuevamente al podcast Construyendo con Steel Framing. Vamos a hacer una prueba si querés. Hoy estamos nuevamente con Fernando, nos está acompañando el día de hoy y vamos a hablar de un tema muy bonito que es los costos involucrados en una construcción de vivienda con Steel Framing. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast anterior, hemos recibido muchas preguntas y una de ellas, la más importante que rescatamos de todas ellas fue ¿cuánto cuesta desarrollar una vivienda con Steel Framing? Fernando, bienvenido nuevamente. Gracias por estar aquí en nuestro espacio que estamos educando a las personas a cómo construir con estos métodos constructivos modernos. Y una de las preguntas que ha salido en todo este primer episodio es ¿cuánto cuesta hacer una estructura, una casa, una vivienda de Steel Framing? Sé que es bastante complejo llegar a la respuesta, pero vamos a hacer que las personas que nos están viendo y las personas que nos están escuchando puedan entender cómo pueden presupuestar una casa, una vivienda con Steel Framing. Perfecto. Yo te contestaría con otra pregunta para poder hacer una reflexión al respecto. Bien. Por ejemplo, ¿cuánto vale un auto? Entras a un concesionario de auto y decís, al señor que te atiende, le decís, buenas tardes, señor, ¿cuánto vale un auto? ¿Qué te parece que me contestaría el vendedor de ese concesionario? Bueno, primero me imagino a qué concesionaria vas a ir, ¿no? A Toyota, Nissan, ¿no? Te va a decir. Ahí estaríamos definiendo la marca. Exacto. Entonces, o depende qué carro quieras, qué auto quieras. O sea, depende de algo, depende de circunstancias, depende de qué ando buscando, porque el vendedor no es un adivino, no sabe qué tengo en mi mente en el momento que le estoy preguntando cuánto vale un auto. Así es. No sabe si ese auto lo necesito para llevar los chicos a la escuela, no sabe si lo necesito para viajar en la ruta, para trabajar, si lo voy a cargar a ese vehículo. O sea que hasta que no definimos ciertas condiciones, ciertas especificaciones, muy difícilmente esa persona, ese vendedor, va a poder decirme este precio, este valor de lo que yo estoy buscando. Así es, o sea, porque tienes que establecer unas características de lo que vas a comprar, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces, ese ida y vuelta, ese ping-pong de preguntas, esa exploración que va a hacer el vendedor con el cliente, es la que va a ir definiendo ese precio, es la que va a ir orientando al vendedor para poder llegar a un precio definitivo que se ajuste en cierta medida a lo que el cliente anda buscando. Así es. Una consulta, yo he estado investigando bastante acerca de los precios, porque justamente hoy íbamos a hablar de eso, estamos hablando de eso, y he investigado que muchas organizaciones referentes en temas de construcción, arquitectura, dan un valor referencial. Sí. ¿Yo podría tomar ese valor referencial como verdadero para poder presupuestar mi obra? Bueno, volvemos a lo mismo. Si yo tomo ese valor, pero, por ejemplo, los cuerpos colegiados de arquitectos o cuerpos de ingenieros, puede ser un valor que esté estipulado por la Cámara de la Construcción de cierto país o de cierta región, puede ser que esté estipulado por las instituciones, también los organismos que se dedican a la construcción de vivienda social, editan o publican ciertos valores de referencia. Ahora, si voy a la letra chica, al Zócalo, eso quería saber, y empiezo a leer con detenimiento, me dice que ese valor, por ejemplo, no incluye el seguro de las personas que van a trabajar en tu casa, que hay que hacerlo, evidentemente, no incluye las herramientas utilizadas en tu obra, con lo cual, si no hay herramientas, no hay obra. No incluye, por ejemplo, el uso de andamios, de grúas o de cualquier otra máquina que yo necesite para realizar tu obra, que hasta ahora no sé de qué estamos hablando, no sé cómo es tu casa, no sé qué es lo que te imaginas como vivienda, ¿sí? Porque no hemos visto un proyecto, no hemos definido absolutamente nada. Claro, hasta no hay nada ahora por escrito. Queremos saber cuánto sale algo, el metro cuadrado de algo, que no sabemos qué es. Es muy difícil, es muy complicado y podemos tomar cualquier valor de referencia que en general no va a resultar verdadero, va a ser una equivocación desde el inicio. Por eso hay tantas obras que uno ve que empiezan y a mitad del transcurso de la obra quedan paradas por un mal asesoramiento, creyendo que con los recursos que contaban van a terminar
y evidentemente no han tenido en cuenta todos estos otros factores que si no se dan, no se puede realizar la construcción. Y bueno, me imagino que hay varias personas que nos están viendo en estos momentos y que quieren construir sus viviendas y hasta el momento estoy tratando de sacar cuál es esa respuesta de cuánto nos puede costar esta vivienda. Fernando, por favor, vamos a avanzar y quiero que lleguemos a puntos más específicos. Te voy a hacer unas preguntas que quiero saber cuáles son los factores o criterios que debemos de considerar nosotros para llegar justamente a ese precio. De repente la ubicación, los materiales, si va a tener un piso o 2 pisos. ¿Cuáles son esos criterios que debemos tener en cuenta para construir nuestras viviendas y poder finalmente llegar a un precio? Evidentemente, sí. Todo esto que estás mencionando es primordial para poder llegar a un precio. Por ejemplo, mencionaste la ubicación. Así es. La ubicación. Si esta misma vivienda está ubicada en zona de montaña, en cualquier zona de Latinoamérica de montaña, donde hay una carga de nieve importante o una carga de viento importante, aunque la estética y el proyecto de arquitectura sea el mismo, evidentemente la estructura resistente que soporta esa vivienda va a ser distinta, depende de la ubicación donde yo la coloque. Y esta estructura resistente modifica el precio de esa vivienda. Okay. Y muchas veces escucho, ¿cómo puede ser si es la misma casa? Lo único que hice fue cambiarla de ubicación. Sí, la sacaste de una zona donde hay edificios a su alrededor, de una zona céntrica, y la colocaste en el medio de un campo donde el viento la va a castigar en forma directa. Con lo cual cambia la forma de su estructura portante, aunque de lejos y de afuera la casa parezca exactamente la misma. Bien. Ese es un factor que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, otro factor es si tu vivienda que te estás imaginando y de la cual querés saber el precio es de una planta, es de 2 plantas, ¿cuál es la altura definitiva de sus muros exteriores? Por ejemplo, a mí me ha tocado cotizar viviendas que son de una sola planta, planta baja, pero los muros exteriores miden 5,30 metros. Son muros altos. Y el cielo raso está colocado a 4 metros de altura. Prácticamente estoy haciendo una vivienda de 2 plantas, pero es de una sola planta, con lo cual la superficie cubierta es la misma, claro, pero sin embargo el costo de una vivienda tan alta puede ser que se duplique. Ok. Otro punto importante a tener en cuenta, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿de qué te imaginaste el techo de tu casa? ¿Es de teja? ¿Es de chapa? ¿Es de mortero y una membrana hidráulica? Las características, básicamente. Las características, ¿no? Y las especificaciones técnicas de ese proyecto. Bien. Si vos no me sabés contestar eso, y cualquiera de las personas que nos están mirando, nuestros seguidores, no tiene definido estas características, muy difícilmente vaya a saber el precio, porque no es lo mismo un techo de teja que un techo de chapa. Claro. Lo que recomiendo es no engañarnos queriendo saber de antemano y sin un proyecto definido un precio por metro cuadrado de algo que realmente va a estar errado. Y eso puede hacer que nuestro proyecto sea inviable. Ok. Y una consulta, ¿dónde podría ir? ¿O con quién me tengo que reunir para poder tener estas especificaciones del proyecto? Es muy buena esta pregunta que me haces, Giancarlo, porque mi mayor preocupación es que las personas que vayan a construir su vivienda, que probablemente sea, en muchos casos, en la mayoría de los casos, la mayor inversión que van a hacer a lo largo de su vida, que es tener la casa propia para su familia, ¿no? Me parece importantísimo. Con lo cual amerita, tómense por favor el trabajo de buscar la calificación de las personas que lo van a asesorar. Así como cuando te tomás un Uber, inmediatamente miro la calificación del chofer que me está viniendo a buscar, o si voy a hacer una compra por internet, puedo ver la calificación del vendedor con el que estoy tratando. Sí o sí, investiguen a la persona, por favor, se los pido, para no caer en cualquier tipo de engaño o en general terminan en una estafa. La persona a la que le van a confiar la construcción de su casa propia. Es primordial, es fundamental que hagan esta etapa, esta primera etapa. De eso va a depender el éxito de la construcción, del proceso de construcción de la vivienda de cada uno de ustedes. Bien. Y aparte del tema de la ubicación, Fernando, y este
paso previo de contar con un arquitecto, una persona que me pueda hacer este proyecto, ¿hay algunos otros factores que deba de considerar al momento de costear una vivienda? Sí, correcto. La ubicación, ya dijimos que es uno de ellos. ¿En qué me afecta la ubicación? Primero, lo que hablábamos de si es zona sísmica, si es zona de vientos, si es zona de nieve, de carga de nieve. Pero fíjate, Giancarlo, lo importante que es la ubicación, porque tiene que ver con el suelo donde voy a apoyar mi vivienda. Si ese suelo es arenoso, es colapsable, si tiene napas freáticas muy cercanas a la superficie, modifica sustancialmente el tratamiento que le tengo que hacer a ese suelo. Bien. Con lo cual involucra un costo asociado en mi vivienda. Si yo no preparo el suelo, no puedo construir, y es un costo asociado a la construcción de mi vivienda, que si bien no tiene que ver estrictamente con la estructura, la envolvente y las terminaciones interiores, si no preparo el suelo no puedo construir. Es un costo que lo tengo que asumir como parte de la construcción de mi vivienda. De acuerdo. Tengo que saber, ese estudio de suelo me va a decir exactamente con qué tipo de suelo estamos tratando y cuál es el tratamiento adecuado. Porque si no, y si querés lo podemos dejar para un podcast posterior, el tema de las patologías asociadas al suelo que está soportando mi vivienda a lo largo de la vida útil de esta vivienda. Bien. En la investigación que he desarrollado he podido ver también que hay algunas variables que influyen en el precio. A ver, coméntame tú si estoy bien, que es el metraje, la distribución, los materiales, las instalaciones y la ubicación que ya hemos hablado. Exactamente. La superficie cubierta que queremos construir está asociado a lo que se denomina factor de forma. Esto tiene que ver con que el costo de la envolvente de la vivienda, que es el más incidente en el costo total, por ejemplo, en una casa de 300 metros cuadrados cubierto, la superficie de la envolvente, que es la más costosa en un proyecto de construcción, no es igual a si la casa tiene 50 metros cuadrados. En esta última, en la chiquita, la envolvente puede llegar a triplicar su superficie. O sea, en esta última, la superficie de la envolvente puede llegar a triplicar la superficie cubierta. Con lo cual, incide mucho más cuando la casa es más pequeña, el costo se eleva por metro cuadrado que cuando la casa es más grande. Cuando te refieres a la envolvente, ¿a qué te estás refiriendo? Serían las paredes perimetrales de la casa, lo que comúnmente la gente le dice la cáscara o el armazón exterior, no a las divisiones internas. Bien. Y el segundo factor importante que afecta al costo cuando la casa es muy pequeña es que normalmente en 50 metros cuadrados tenemos la conexión de agua, la conexión de cloacales, la conexión eléctrica, está el agua caliente sanitaria, donde estaría el calefón o como le llamen en cada zona, donde tengo que poner en funcionamiento, tengo que poner en marcha esos 50 metros cuadrados que contiene los baños, el lavadero, la cocina. Es mucho más pesado en costo que el resto de la casa, que tiene dormitorios, que tiene un estar comedor amplio, donde no hay esta densidad de instalaciones, cañerías y servicios que encarecen esos primeros 50 metros cuadrados. Entonces, a no engañarse cuando hagan una proporcionalidad o una regla de 3 simple diciendo si 300 metros valen tanto, 50 metros valen proporcionalmente. No, porque en esos 50 metros van a tener la parte más cara y más pesada de la casa para poderme ir a vivir a esos 50 metros. Perfecto. Ahora quiero hacerte otra pregunta, pero te he servido un mate para que puedas disfrutar esta siguiente pregunta que... Excelente. Va a ser bastante importante porque también la he visto en muchas publicidades u ofertas, que es la famosa llave en mano, que te dicen, bueno, te doy la casa, toma la llave, anda a vivir, cuesta tanto. Magia. Entonces, explícanos cómo todos funciona los problemas solucionados. Yo siempre tengo un dicho que digo, si alguien te dice, despreocúpese, preocúpate. Preocúpate.
Si alguien te dice no se haga problema, bueno, empezá a ver qué problema. Claro, porque estas publicidades dicen, ok, te ofrezco una casa, una vivienda llave en mano, la compras por un precio X determinado y listo. La llave, anda vive. Listo. Perfecto. A ver si funciona. ¿Se escucha? El mejor sonido del mate. Bien. Sí, con respecto a este término muy utilizado últimamente, Primero, ¿qué es llave en mano? Bien, ¿qué es llave en mano? Uno se imagina alguien dándote una llave en la mano, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se refiere a que, bueno, yo te soluciono todo, vos no te preocupes de nada, yo me encargo de construir tu casa de principio a fin, Ok. ¿sí? Y vos no te tenés que preocupar de nada. Suena bien, ¿no? Excelente, me encantaría. No, yo quiero. Me encantaría. ¿No? Bueno, ese término es el de alerta. Cuando te dicen llave en mano, enciende todas tus alertas, porque evidentemente, y ahora vamos a ver qué significa un llave en mano o un ajuste alzado, significa lo siguiente. Construyes tu vivienda en el lote donde lo tengas ubicado, Cuando te plazca. pero hay una cantidad bastante importante de obras complementarias o perimetrales o satélites que si no las realizás no podés utilizar la casa. Por ejemplo, la conexión al sistema cloacal, si es que existe, o la construcción de un pozo absorbente, un pozo séptico absorbente, para que todo tu desagüe cloacal pueda funcionar. Recién hablábamos de la ubicación. La ubicación también tiene que ver, además de la zona del viento, además de que me dice qué suelo tengo, es si tu terreno y tu vivienda va a estar construida al final, al fondo de tu terreno, tengo que llevar los servicios hasta la puerta. Quizá hayan 30, 40, 20 metros de longitud, donde el agua la tengo que ir a conectar y traerla hasta la casa, la electricidad la tengo que traer hasta la casa y así todos los servicios. Esos 20, 30 metros de servicios están incluidos en un llave en mano. Ojo, o sea que si alguien te cotiza llave en mano, tu casa tiene que quedar funcionando. Yo entro, toco la tecla de la luz Y tiene que prender. y tiene que prender. Así es. No, lo que pasa es que ahí empiezan, no, esto es aparte, eso no estaba Ok. incluido. La letra chica. La letra chica, que a veces ni está la letra, o sea, ni chica ni grande, Ok. no está. Ok. Pero como el llave en mano te endulza los oídos, uno se relaja. Ahí fuiste. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa con los retrabajos? ¿Por qué los presupuestos de las obras de construcción de viviendas se desvían tanto? Pero ¿cómo si me dijiste que esto con $100.000 lo hacíamos y llevamos 120, 130 y todavía me falta para terminar? Esa desviación No está tiene que contemplada. en la ver, llave por en eso mano les tampoco. digo, no está contemplado, Claro. pero por eso les digo, fíjense quién, en manos de quién dejan la construcción de su vivienda. Tiene que ser una persona seria, capacitada, experimentada y con antecedentes, que yo pueda llamar al anterior cliente y decirle, che, ¿construiste con esta persona? Sí, ¿cómo te fue? Claro. ¿Qué problemas tuviste? Ah, no, pero lo pudimos solucionar, perfecto. Problemas va a haber siempre. La clave, el secreto es que sean fácilmente solucionables y que sean lo más barato posible de solucionar. Y si me permitís, Te Giancarlo, permito. te puedo... Excelente, gracias. Muy bueno tu mate, excelente. Te puedo... Bueno, es porque lo has preparado tú, ¿no? Bueno, No, yo solamente estoy poniendo el agua. bien, perfecto. Como buen peruano que toma mate. Eso sí que está bueno. Eso no se ve en cualquier podcast. Exacto. Ese es un valor agregado que tenemos acá. Excelente. Muy bien. Si me permitís, obras perimetrales, nombramos el pozo séptico, pero podemos nombrar el puente vehicular para que entre, por ejemplo, el camión con los materiales a tu terreno. Claro. Alguien Sí. te lo agrega. El cierre perimetral de ese lote. ¿Qué pasa si estoy en un barrio privado? ¿Qué me exige el barrio privado? Un baño químico para el personal, muy bien, perfecto, así tiene que ser. Me exige un obrador donde voy a guardar estas herramientas. Me exige un horario de trabajo en el cual fuera de ese horario yo no puedo trabajar, con lo cual hay que ver del total de horas trabajadas cuántas me van a ser ¿Útiles para la obra? útiles para la obra. Exactamente. Entonces, todo esto afecta al costo. Por eso, si volvemos al principio de la pregunta, o cuando me dijiste así como livianamente, ¿cuánto vale el metro cuadrado de una obra? Por eso me resisto
Claro. de entrada a dar un precio. Sería muy irresponsable de mi parte darte un precio así, livianamente, a boca de jarro, como se dice vulgarmente, Sí. porque lo más probable es que esté equivocado. Bien. Y después vienen los problemas, vienen los enfrentamientos, las discusiones. Tú me dijiste tanto y finalmente me salió tanto. Como puede ser. Claro. Y Sí. Entonces, Sí. amerita, y les recomiendo, cuando construyan la vivienda, amerita primero quién los va a asesorar y quién les va a ayudar en ese proceso. Que sea una persona calificada. Y después, tener en cuenta, antes de ilusionarse con un precio, por favor, tener en cuenta todos estos detalles que estamos mencionando. Bien, entonces vamos a hacer un resumen. Primero le preguntamos a Fernando si podíamos tener un costo y nos dijo que no. Y es bastante coherente. ¿Por qué? Porque eso va a depender de nuestro proyecto. Quiere decir que primero hay que ir a hacer un proyecto arquitectónico donde podamos tener todas las características de esta vivienda que queremos construir para luego poder tener un costo apropiado en cuanto a ubicación, metraje, distribución, instalaciones, materiales. Sin embargo, tengo un as bajo la manga que te voy a preguntar ahora. Sé que la construcción en steel framing puede dividirse en obra gris y terminaciones. Bien, bien. Y me han dicho por ahí, ojalá que podamos sacarle la respuesta de algo estimado. Eso es mi función en este episodio. ¿Puedo tener un costo aproximado de obra gris? Quiere decir esta parte inicial de la obra donde ya tengo paredes, la jaula completa y bueno, luego ya yo le puedo poner las terminaciones que quisiera. Sí. Me han dicho que se puede. ¿Esto es verdad? Es verdad. Es verdad. Bien. ¿Por qué es verdad? Porque si nosotros desglosamos, abrimos en la estructura de costos de la vivienda. Tómate un mate porque esto me ha puesto feliz. Y ahora voy a poder conseguir un precio, finalmente. Todo es posible. ¿Por qué se puede? Primero vamos a definir lo que es obra gris. En la albañilería tradicional, ¿qué me pasaba anteriormente? Que la obra definíamos obra gruesa y terminaciones. Sí. Obra gruesa entendíase por toda la mampostería de ladrillo, la estructura de hormigón portante, ¿sí? Algunos incluyen el contrapiso, a veces no, y hasta ahí. Bien. ¿Dónde empiezan las terminaciones? Cuando empiezo a poner cañerías eléctricas, cañerías de sanitarios, agua, cañerías cloacales, donde empiezo a hacer los revoques, grueso y fino por fuera, grueso y fino por dentro. Bien. Ahí voy a empezar a tener una obra más terminada, ¿sí? No totalmente terminada porque después vienen los revestimientos, pisos, muros, baños y después lo caro que es grifería, artefactos sanitarios, placares, muebles de cocina, ventanas. Que ahí hay para todos los gustos, ¿no? Bien, hay para todos los gustos, sí. Pero por favor tengan en cuenta que si ustedes desglosan esos costos, la obra gruesa jamás, nunca le va a superar el 30% del total de la inversión. La obra gris en el steel framing es toda la jaula metálica galvanizada hacia afuera. Recordemos que tiene 5 capas más para llegar a completar ese grueso y fino que tiene la albañilería, y hacia adentro ya con la placa de roca de yeso terminada, masillada, lista para recibir la pintura por Bien. dentro y por fuera, para que sea comparable con la albañilería. Okay. Esa sería la obra gris. Bien, y una pregunta, en obra gris, ¿ahí sí podría tener un precio estimado? Bien, perfecto. Hemos llegado a un lugar donde la estandarización de esta jaula en el steel framing me permite tener un precio aproximado, un rango aproximado para una tipología de vivienda regular. Por ejemplo, de una planta. ¿Sí? Ahora sí te puedo dar un precio. Ok. Ponte bien. contento. Bien. Ahora sí te doy un ahora precio. tengo un mate. Con estas condiciones, como nos pasaba en el auto, si no es de carga, si es para andar por la ciudad, si es de tal cilindrada y con tal equipamiento, ahí el vendedor me da un precio. Exacto. Entonces yo te digo, si tu vivienda no supera los 3,50 metros de altura, Bien. en las paredes exteriores, si tiene una cubierta de chapa aislada, si tiene las 5 capas exteriores que hemos hablado y que están en los cursos de la Escuela de Steel Framing, curso básico y curso avanzado. Por dentro tengo esta placa de roca de yeso terminada, masillada, lista para recibir la pintura. Podemos hablar de que ahí vamos a invertir entre 400
y $600 el metro cuadrado cubierto. Bien. Con estas especificaciones que te estoy dando. En zona urbana, me imagino. En zona urbana. Bien. Exactamente. Ok. Si tu vivienda está a 100 kilómetros metido en la montaña o en una selva, Ya hablamos de otra cosa. son sí. todos adicionales. Claro. Sí, Bien. sí, transporte, logística, Exacto. nuevo cálculo para la zona, según lo que me has enseñado. Esto es la obra gris de Bien. lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que no incluye? No incluye puertas, ventanas, no incluye pintura, ¿sí? No incluye todas las terminaciones normales de una casa, que son las que mandan tu precio final y van a depender de lo que quieras gastar. Bien. Entonces quiere decir que si yo quisiera hacer una vivienda de 100 metros cuadrados, según las características que me acabas de decir, en una zona urbana, no más de 3,5 metros, creo. ¿Qué me 3,50 dijiste? metros 3,50 metros de altura, podría estar estimando entre $400 y $600 en obra gris. Quiere decir que más o menos promedio, entre 40 y 60 mil dólares. Exactamente. Y de ahí en adelante, las terminaciones, el cielo es el límite, ¿no? O sea, yo puedo ponerlo con una terminación aquí, como que high-end, ¿no? Exacto. Como que a todo Dara, ¿no? Sí. O a término medio, eso ya depende de cada propietario, básicamente. Exactamente. Ok, bien. Y siempre recordemos, tengamos en cuenta que ese precio de las terminaciones va a depender de la marca y del modelo de todo lo que le vayan a poner a tu casa. Tenés que saber el inodoro qué marca es y qué modelo. Sí. La cerradura de la puerta, la manija de la puerta, el tipo de placar, con qué va a estar hecho, qué tipo de bisagra, qué marca es el porcelanato que va. O si quieres losa radiante, ¿no? O si quieres todo ya un sistema diferente. No hay límite. Exacto. Para arriba no hay límite. Y creo que también es importante que sepamos que estos precios referenciales que estamos dando están a marzo del 2025 en el mercado de Argentina. Correcto. ¿No? Para que esté todo encuadrado en un contexto. Exactamente. Porque en los países en donde puedan estar ustedes, o sea, Perú, Colombia, Chile, México, estos precios podrían variar. Pero estamos dando una referencia que sabemos que en obra gris puede estar entre $400 y $600 el metro cuadrado cubierto. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y qué es lo importante de llegar a esta conclusión? Gracias. Sí. Que la persona que está por construir puede hacer mentalmente un ejercicio para ver si se puede embarcar en este proyecto o no. Si yo voy a construir 100 metros cuadrados, una vivienda, por ejemplo, o 200, lo que cada uno quiera o pueda, sé en lo que me estoy metiendo. Yo sé que si son 100 metros cuadrados, menos de $50,000 no voy a gastar en una casa de steel framing, obra gris, construida como corresponde. Ok, perfecto. Pero eso nos da una gran referencia de estimar si nos podemos embarcar en este tipo de construcción con este método constructivo. Exactamente, eso es lo más importante. Bien, entonces debemos tener como conclusión de que este tipo de estimaciones no son 100% exactas. Necesitamos sí o sí un plan arquitectónico, un proyecto arquitectónico de todo lo que vamos a desarrollar. Y una lista de todo lo que le vamos a poner a la casa. Exacto, un proyecto básicamente. Hay que tomarse ese trabajo, vale la pena. Bien, perfecto. Y de esa manera vamos a tener un precio exacto, ¿no? De lo que puede costar un proyecto de construcción con steel framing. Bueno, de eso se trataba este episodio. Estoy satisfecho. Al final te dije cuánto vale. Tenemos un precio, pude hacerlo, pude sacar un precio al final. Hemos aprendido bastante en este episodio. En el siguiente podcast vamos a hablar de algo que también me han estado preguntando bastante y yo mismo también me he estado preguntando, que son los costos de mantenimiento de este tipo de viviendas. En albañilería pueden ser X, creo que ya lo sabemos muchos de nosotros, ¿no? Puede ser temas de instalaciones, cañerías, instalaciones eléctricas, temas de humedad en las paredes, patologías, etcétera, en general. Exacto. Bien. Y esos son los temas que vamos a tratar en el siguiente episodio, así que no te lo pierdas. Cualquier pregunta que tengas, déjala aquí abajo en los comentarios. Fernando va a estar con nosotros en muchos más episodios para que pueda respondernos cualquier pregunta que tengas. Fernando, muchísimas gracias. Haces unos muy buenos mates, me han gustado. Bueno, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.